Buen día, voy a esperar que ingresen un poco más de auditores y vamos a dar inicio a este webinar. Muy buenos días a todos y todas quienes estén esta mañana acá esperando el inicio de este webinar. Me presento, mi nombre es Fernanda Santoro Jaque, yo soy ingeniera ambiental del Grupo MONT y formo parte de un departamento medioambiental que se encuentra actualmente en crecimiento dentro del estudio y del grupo. Y que viene a responder o en la creación de este departamento y el crecimiento a una necesidad a nivel país
que de ir potenciando y fortaleciendo la gestión de la normativa ambiental dentro de los sectores productivos, con el fin de ir satisfaciendo o de ir respondiendo a las necesidades medioambientales que se han ido haciendo cada vez más presentes o más se han ido sintiendo de manera más frecuente en el diario vivir. Entonces, a partir de esa necesidad es que nace la idea de generar un webinar con la temática que hoy presento, que viene a invitarnos a conversar sobre herramientas que sirvan para gestionar el recurso hídrico de una forma más sustentable o de una forma que en el fondo asegure el abastecimiento de este recurso para completar o para satisfacer la demanda actual, pero también para asegurar que en un futuro esté satisfacida también esa demanda por el recurso. Entonces, dentro de esta presentación voy a abordar 5 ejes principales. Voy a partir haciendo una especie de radiografía o de análisis del escenario hídrico actual, tanto a nivel mundial como nacional, para seguir con un análisis al marco jurídico que envuelve la gestión del recurso hídrico actualmente acá en Chile. Luego voy a hacer un análisis del planteamiento de la cuenca como una unidad geográfica para la gestión del recurso. Voy a analizar también más adelante el proyecto de reforma que se encuentra en trámite actualmente, que viene a modificar el actual Código de Aguas. Y para terminar haciendo una pequeña evaluación o análisis sobre los desafíos que se plantean en el marco de la discusión constitucional que se está dando actualmente y que por supuesto que debería incluir y como punto más relevante la gestión del recurso hídrico y el acceso universal al recurso, tanto de los sectores productivos como también el aseguramiento de este para los requerimientos de consumo humano y de saneamiento. Entonces, para comenzar, creo que actualmente para todos es mucho más común el hablar de o escuchar conceptos como lo son la escasez hídrica o el déficit hídrico, y lamentablemente son conceptos que la gente en el común vivir ya está entendiendo. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque no es que se esté tomando relevancia de esta discusión porque antes no se conociera, sino que hoy cobra relevancia esta discusión o el hablar de los temas de escasez hídrica, puesto que estamos en un estado de avance de cambio climático y de estrés de los recursos hídricos y de los acuíferos, en el que estamos actualmente ya sintiendo los efectos que traen consigo el deterioro de los recursos naturales y de los ecosistemas que están involucrados en la gestión del agua. Entonces, en ese sentido, hay que recalcar también o hay que mencionar que actualmente la mayoría de los acuíferos y de los territorios en el mundo se encuentran con un estado de escasez o de disminución de sus recursos disponibles, tanto para el desarrollo de las actividades productivas, pero también está puesto en riesgo la disponibilidad del recurso para el suministro de agua potable y saneamiento. Actualmente, si nos referimos directamente a esta imagen que presento acá, podemos ver que la diferencia entre la disponibilidad de recursos versus la cantidad de población que hace frente a esta, o que introduce el concepto de demanda por el recurso, está en un completo desnivel, siendo que hay partes, si nos referimos directamente al territorio en el que nos encontramos la mayoría, América Latina, en que la cantidad de población actualmente se encuentra en un equilibrio quizás donde tenemos más disponibilidad de recursos
hídrico versus a la cantidad de personas, pero esto en un pronóstico de 10 o incluso al año 2050 va a tender a cambiar, pues se estima un crecimiento global de la población que va a traer consigo también un aumento en la presión por la demanda del recurso hídrico, que viene asociada también a la necesidad de satisfacer las necesidades alimentarias para volver a satisfacer entonces este crecimiento poblacional. Entonces, ¿qué pasa? Que si bien la demanda aumenta, no así los esfuerzos o las gestiones por parte de los tomadores de decisiones de los distintos gobiernos con mayor peso a nivel mundial, y estamos en un estado en el que no estamos siendo capaces de responder con medidas o con acciones que sean realmente o que vengan con ellos a respaldar la necesidad de gestionar un recurso que actualmente es limitado y que cada vez las presiones sobre él son aún mayores. Si nos vamos ahí sí, a la situación en el escenario nacional, la diferencia no es mucho mayor con la gravedad del asunto a nivel mundial. Hay una tendencia a la disminución de las precipitaciones y también a un aumento de los deshielos, con lo cual se va acabando la disponibilidad del recurso a nivel de las reservas del que existen. Chile, por su distribución territorial, tiene una marcada homogeneidad hídrica que se ve reflejada en que tenemos cuencas en la zona norte que tienen un caudal que va desde los 0,1 milímetros cúbicos metros cúbicos por segundo, hasta cuencas en la zona más austral de Chile que tienen disponibles caudales sobre los 3.000 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿qué pasa con esta información? Viene a reflejar que hay condiciones que son distintas en cuencas que se encuentran localizadas en territorios que también son muy opuestos a lo largo de un mismo territorio o de un mismo país. Y estas distintas condiciones traen consigo también distintas capacidades para el sustento de la vida y para el sustento de las actividades económicas que requieren como base el abastecimiento de un recurso hídrico. ¿Qué pasa con esta tendencia también a la disminución del recurso hídrico disponible? Ha habido un desordenamiento o un cambio en las tendencias conductuales, ¿cierto?, de los fenómenos climáticos. Y si nos vamos a este mapa que tenemos al costado derecho, podemos ver que esa variación se ha visto reflejada principalmente en el cambio que ha tenido la distribución de las precipitaciones, de manera que vemos hacia la zona norte que hay una tendencia al aumento y hacia la zona sur hay una tendencia a la disminución, lo que sí se evalúa considerando las tendencias históricas de disponibilidad hídrica o de frecuencia de estos fenómenos en estos territorios. No es para nadie una sorpresa darse cuenta de que tenemos un descontrol o un cambio climático que se viene expresando en este tipo de efectos que desencadenan lamentablemente en muchas circunstancias en fenómenos naturales que cobran vidas o incluso muchos costos que son valorables a nivel económico. En ese sentido, la ONEMI ha estimado que uno de los efectos del cambio climático que más gasto conlleva es el del déficit hídrico. Y también tenemos una política nacional para los recursos hídricos que nos estima que hay una brecha actualmente en el país de 82,6 metros cúbicos por segundo, una brecha hídrica, perdón, que se mide entonces comparando la disponibilidad actual que tenemos del recurso versus las proyecciones de crecimiento de los distintos sectores económicos. Entonces, ¿qué quiero concluir con esta información? Que actualmente ya tenemos una incongruencia entre la necesidad hídrica que necesitamos para las proyecciones de desarrollo que tiene el país y esta demanda o este desarrollo de actividades no va en una tendencia a la disminución, por el contrario, sino que se planea que siga aumentando.
Por otra parte, esta heterogeneidad en, en el territorio de Chile, que se manifiesta por una parte en la disponibilidad del recurso, también se puede ver reflejada en otros aspectos que quizás no son tan conversados, pero sí son relevantes al hablar de gestión hídrica, que lo es, por ejemplo, la calidad de las aguas que actualmente se encuentran disponibles. Si vemos este mapa, podemos evidenciar que se tiende a encontrar una una peor calidad del recurso hacia la zona norte, y por el contrario, hay una mejor calidad del recurso localizado hacia las zonas más extremas del país. Y por supuesto que esto tiene una relación con el mapa que veíamos anteriormente con disponibilidad del recurso. Se relacionan directamente porque al haber menos recursos disponibles y mayor fuentes de contaminación, el caudal no soporta en el fondo la necesidad de caudal mínimo para disolver esos contaminantes. O hablado en palabras más sencillas, mientras menos caudal, menos recurso existe, peor va a ser la calidad de ese recurso, puesto que los contaminantes no alcanzan a disolverse. Por el contrario, en la zona sur hay una mayor o mejor calidad del recurso, puesto que la disponibilidad de este también permite, en el fondo, soportar o ser más resilientes los ecosistemas ante una contaminación mayor. Entonces, de esto que es importante mencionar, que al hablar de la gestión del recurso hídrico es importante integrar todos los aspectos que están involucrados en el concepto de calidad de las aguas y que tienen relación con la cantidad, con la calidad también medido en parámetros físico-químicos, y también con el tiempo de ocurrencia o con la capacidad de disponibilidad del recurso, que tiene que ver con el tiempo que conlleva para una persona el poder abastecerse de este. ¿Qué pasa con el estado en el que estamos hoy en día de avanzado de sequía? Por una parte, tenemos entonces este diagrama que nos muestra que hay distintos tipos o fases de la sequía, y a la vez estas etapas o fases están directamente relacionadas con el tiempo de duración que van a tener estos efectos sobre quienes van a recibir el impacto. Entonces vemos que a mayor fase o más avanzado el estado de la sequía, va a ser también mayor la duración de ese estado de estrés. Entonces, la primera sequía que siempre se evidencia, o la primera fase, tiene que ver con una desviación de factores climatológicos que, como mencioné anteriormente, se ve evidenciada principalmente en una disminución o en un aumento de las precipitaciones, y que tiene una duración que es menor en cuanto a temporalidad, que puede ser causada también por ciclos naturales del medio ambiente, pero que actualmente vemos que estas sequías meteorológicas se han desarrollado a partir de causas que son más bien antropogénicas y no naturales. Un segundo estado de esta sequía es cuando los efectos se vienen a percibir a nivel del suelo y del subsuelo, por ejemplo, con disminución de la humedad de este o disminución de la biomasa disponible en las distintas capas del suelo, y que se ve reflejado directamente en pérdidas económicas para el sector agrícola. En otra fase más avanzada ya los efectos se ven directamente en los cuerpos hídricos, teniendo disminuciones de los caudales en general se ven acrecentados todos los efectos que se empezaron a mostrar con las etapas anteriores. Y finalmente tenemos una etapa de sequía que a mi parecer es en la que nos encontramos actualmente, que es de aspectos más bien socioeconómicos, que tiene un impacto que se ve reflejado en todos los aspectos que se desarrollan en torno a una sociedad, que son los económicos, los sociales y los medioambientales. Y lo relevante de esto es que, como les dije anteriormente, es el estado de la sequía que más
plazo de duración tiene, es en el que estamos actualmente, y por lo tanto es importante o viene a destacar nuevamente la importancia de tomar acciones inmediatas que sean congruentes también con el estado de gravedad en el que se encuentra la gestión del recurso hídrico. Para esto es importante en un primer paso identificar cuáles son los territorios que se encuentran más vulnerables a este tipo de sequía o en qué estado, en qué fase de esta se encuentran estos territorios. Y en general esa información está más o menos levantada, al menos a nivel nacional, pues se han encargado de esto las distintas entidades públicas e incluso grupos como universidades y otros grupos de interés en el desarrollo de información más científica. Pero ahora el déficit o donde deben apuntar las acciones es a la generación de soluciones que sean óptimas y que también sean específicas para el contexto que viene a involucrar este tipo de sequía en cada uno de los lugares o de los territorios en los que se desarrolla. Entonces, ahora quiero hablar un poco más de el marco jurídico que envuelve a la gestión hídrica en Chile, cómo se ha desarrollado hasta ahora, para luego dar paso a lo que van a ser quizás propuestas de gestión un poco más integral del recurso. Entonces, para que nos vayamos entendiendo, la gestión hídrica en Chile está principalmente en manos de un organismo que es la Dirección General de Aguas, que tiene un rol que es más bien fiscalizador y regulador de la gestión del recurso, y hago hincapié en esto, en que es la gestión del agua propiamente tal, y no involucra entonces las atribuciones de la DGA, el involucrar la gestión de otros recursos naturales, sino que solamente se enfoca en la gestión del recurso hídrico. ¿Cómo lo hace? A través de el texto del Código de Aguas que fue generado, fue aprobado mediante el decreto con fuerza de ley 1122 del año en 1981, y que como texto normativo lo que hizo fue instaurar un modelo de libre mercado en torno a la otorgación de derechos de agua, en la cual se permitía cualquier tipo de enajenación del recurso, enajenación entendida como una venta o el ceder el recurso, ¿cierto? Sin ningún tipo de restricción o intervención de la dirección de por medio. Esto cambia un poco en el año 2005 con la primera reforma que se introduce al Código de Aguas y que tenía por objetivo evitar el acaparamiento que se venía dando de los derechos de aprovechamiento. Esto lo hace con la inclusión del concepto de pago de patentes por no uso, y también con esta modificación se viene a introducir una figura normativa que es el caudal ecológico. Es la primera vez que en la otorgación de derechos de aguas de aprovechamiento se incluye este concepto como un caudal mínimo que debía dejarse correr por los cursos de agua para, en el fondo, asegurar entonces que va a haber disponibilidad del recurso todo el año. Como un primer acercamiento indicaba que este caudal iba a ser permanente todo el año, o sea, es una cifra fija y que estaba definida arbitrariamente y que iba a regir parejo para todo el año. Luego, con esta modificación al Código de Aguas, la DGA tuvo que hacer una modificación al Manual de Administración de los Recursos Hídricos, y con este se estableció un método ya hidrológico para la determinación de los caudales, y esta es la primera vez que hay una distribución de estos caudales que va a tener una incidencia que con variabilidad estacional, ya no es un valor que va a ser fijo para todo el año, sino que va a variar dependiendo de las estaciones. Y este caudal ecológico entonces se va a calcular en torno al 50% del caudal con un 95% de probabilidades de excedencia del recurso para ese año. Y a partir de este valor que acabo de dar es que se desarrolla después el decreto número 14,
que es el reglamento de otorgamiento de los caudales ecológicos, que acá destaco que fue desarrollado por el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2012, y que acá sí se incorporaron nuevos criterios para la determinación de este caudal, y se estableció que esta variabilidad ya no va a ser solo estacional, sino que también a nivel mensual. Se consideran también otros conceptos como los caudales mínimos y máximos que tienen los cursos de los ríos, y también otra integración a este cuerpo normativo es que va a considerar las modelaciones estadísticas considerando datos de 25 años atrás. Entonces, si lo vemos de manera gráfica, acá la parte azul representa este valor a partir del cual se van a determinar los caudales ecológicos, y que destaco en el fondo que no es solamente ese escenario, sino que actualmente el reglamento de distribución de los caudales ecológicos determina distintos escenarios a partir de los cuales se va a determinar pero el más común es este valor. Entonces se permite el 50%, el aprovechamiento del 50% de el caudal de excedencia con un 95%. La primera modificación al Código de Aguas tenía entonces una distribución de un caudal ecológico que iba a ser parejo para todo el año. Luego el manual del 2008 estableció que esta distribución iba a ser estacional, y finalmente con el avance del reglamento que generó el Ministerio de Medio Ambiente, tenemos una distribución de caudal que es de manera mensual. ¿Qué pasa? Que generalmente se siguen estableciendo críticas al modelo de distribución de los caudales ecológicos en Chile, principalmente porque hay una falta de criterio de igualdad ante la ley de los usuarios, puesto que hay usuarios antiguos que no tienen la obligación de respetar estos caudales ecológicos. Y en la práctica también se ha visto en varios casos que la Dirección General de Agua ha otorgado derechos de aprovechamiento sujetos a caudales ecológicos que son distintos para un mismo tramo del río o una misma fuente de captación. Entonces, la primera crítica es esa, que debería existir garantías que permitan que todos los usuarios tengan una igualdad de cargas o una repartición igual de las cargas o las externalidades negativas, y con esto se respetaría entonces el principio de igualdad ante la ley, que también está estipulado en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Y por otra parte, otra de las críticas que también se mencionan hartos a estos modelos es que el caudal ecológico debiera no ser una cifra atribuida a cada uno de los usuarios, sino que debiera ser un mínimo que estuviera determinado considerando las características del cauce y de ese sistema hídrico, y que de la misma forma sea un valor asignado a la fuente y no hacia los usuarios. Entonces, a partir de estas problemáticas o estas disputas que se están dando actualmente en torno a la gestión del agua, es que viene a aparecer la cuenca como una unidad territorial que se presenta como de manera ideal para la gestión. Este no es un concepto nuevo o no es un planteamiento que se haya desarrollado hace poco, sino que viene en discusión más o menos de los años 80, y si no desde antes, y que viene a plantear entonces que la cuenca entonces es una unidad geográfica, pero también hidrológica, y en la cual interaccionan distintos elementos, objetos y seres dentro de un territorio común que tiene características y culturas, y con ello también formas de vías que son similares. Y por lo tanto, en esta cuenca, al posibilitar integrar elementos que son antropogénicos, pero también naturales, se plantea como una de las unidades naturales más ideales para la organización y la conservación del medio ambiente, y con ello también del recurso hídrico. También hay una relación que se permite dar dentro de la cuenca entre el uso del suelo y el aprovechamiento hídrico.
porque pasa que cada una de las acciones que se lleven a cabo aguas arriba va a tener una repercusión siempre aguas abajo, y con ello también sobre las distintas fuentes o objetos de protección que se hayan definido. Entonces, ¿qué pasa con este planteamiento, o por qué si no es un concepto desarrollado hace poco, por qué ha sido tan difícil su implementación como unidad de gestión? Esto ocurre por un asunto bien práctico, y que es que los límites de la cuenca, que están dados por una divisoria de aguas que se determina a partir de las aguas superficiales que van vertidas hacia un mismo cauce hidrológico común. Entonces, este límite que divide a la cuenca no calza, o usualmente no coincide con los límites administrativos y o geográficos que están definidos en los cuerpos normativos. Esto quiere decir que el límite o la divisoria de cuencas no coincide normalmente con las divisiones comunales o regionales, que son las unidades que actualmente están definidas como para la gestión, y a partir de las cuales también están creadas las distintas instituciones o servicios a cargo de la administración del recurso hídrico y de la toma de decisiones dentro de esta unidad territorial. Entonces, ese es uno de los primeros problemas que se dan como para instaurar la cuenca como modelo de gestión. Y el segundo, que viene relacionado también con este primer problema, es que mayoritariamente las decisiones que vienen a influir en el desarrollo y en el estado de la cuenca son tomadas fuera de ella. Esto quiere decir que hay decisiones que son centralizadas, que se toman a nivel central y que a partir de ahí se distribuyen parejamente a todo el país, sin tomar en consideración la diversidad de características que tienen las distintas cuencas y o territorios a lo largo de este país tan heterogéneo. Tomar agüita. Entonces, ¿qué se viene a plantear? ¿Cuáles son las tendencias en el planteamiento de la gestión del recurso hídrico? Como ya lo he adelantado y lo adelantaba también el título de este webinar, la tendencia es a la gestión a través de la unidad geográfica o hidrológica de la cuenca, y nombrado como manejo integrado de cuencas. El manejo integrado de las cuencas va a incluir a todas las acciones que estén tendientes a identificar, pero también manejar aplicando distintas técnicas para solucionar ciertos problemas que se den dentro de la cuenca y que hayan sido causados por el deterioro o el mal uso de los recursos naturales en ella. Entonces, este manejo integrado de cuenca permite generar una mirada ecosistémica o global a los elementos que se encuentran dentro de ella, y también permite entonces relacionar o evaluar las interrelaciones que se producen dentro de ella entre los objetos identificados. También, por otra parte, es importante mencionar que hay una mirada que es un poco más nueva o integral de manejo integrado de cuencas, pero que amplía la gestión no solamente al recurso hídrico, sino que lo amplía a una mirada de manejo de todos los recursos hídricos, y que se postula, o el nombre es el manejo o la gestión integrada, gestión ambiental integrada, perdón, en base a cuencas, y que lo que busca entonces es un objetivo distinto, no solamente de asegurar el acceso al recurso hídrico, sino que también de asegurar, de manejar, de conservar los recursos naturales globalmente. Y con esto también, por supuesto, busca aumentar la resiliencia de los territorios, y con ello proteger o asegurar la viabilidad del recurso en un futuro. Por otra parte, también tenemos la gestión del agua, que es un poco la tendencia, o más que la tendencia, el tipo de sistema que se da de acuerdo con el marco normativo que tenemos acá en Chile, y que está
enfocado principalmente a la gestión solamente del recurso, donde se dan dos escenarios. Uno es de una gestión multisectorial, que tiene por objetivo controlar externalidades negativas involucradas en la repartición del recurso y que involucra a distintos actores, tanto privados y públicos, a esta discusión. Pero, como les menciono, tiene por fin solamente una distribución del recurso y el control de sus externalidades, no de los efectos negativos que se encuentran relacionados con la disponibilidad o no de este. Por otra parte, hay una mirada de la gestión que es más bien sectorial y en la cual el enfoque está aún más sesgado solamente al uso y al aprovechamiento del recurso con fines productivos o para servicios esenciales, y de todas maneras quedan exentos de la protección o de la gestión de estos los recursos asociados. Entonces, vuelvo a retomar acá el concepto de caudal ecológico, puesto que como concepto no es malo. Hay distintas definiciones de caudal con distinto apellido. Hay definiciones de conceptos de caudal ecológico mínimo, caudal ecológico, caudal ambiental, eh, caudal de acondicionamientos y un largo etcétera, y que en el fondo tienen como raíz un objetivo común, que es la de atribuir al río o al cuerpo de agua en evaluación una cantidad de recursos mínima para su subsistencia, pero tienen enfoques de conservación o de protección distintos. El caudal ecológico que actualmente se determina acá en Chile está bien más definido, más en la línea de la definición de un caudal ecológico mínimo, puesto que permite mantener la vida en el río, pero es un cálculo directo y más bien arbitrario, no toma en consideración mayormente características propias o los distintos flujos que tiene un curso hídrico a lo largo del año y de las estaciones. Por otra parte, el caudal ecológico, el concepto que se viene a presentar desde las comunidades científicas, es uno un poco más integral, que tiene como objetivo no solamente preservar el recurso, sino también preservar y conservar los ecosistemas que están asociados y que vienen a atender también la resiliencia en el fondo de los ecosistemas que permiten la abundancia o no del agua. Y además tiene por objetivo también preservar otros tipos de funciones que tienen los cursos hídricos, aparte de solo el abastecimiento, sino también funciones como son la disolución de contaminantes, la recarga de acuíferos y otras que tienen fines más bien solamente paisajísticos. Entonces, si nos fijamos acá, y si recuerdan el diagrama anterior, hay un respeto por las diferencias decrecidas o de disminuciones de los caudales de los ríos. Hay también un caudal ecológico que se distribuye mensualmente, y este caudal ecológico respeta entonces o entrega el exceso o lo determinado como exceso para que pueda ser extraído con fines económicos o de saneamiento y uso humano. Pero lo importante acá entonces es recalcar que esta definición de caudal es una mirada mucho más integral de la gestión del cuerpo hídrico y que tiene por objetivo entonces otro y que es más holístico, y es el de mantener el equilibrio entre los ecosistemas terrestres y los acuáticos que están dados por un mismo recurso. Entonces, ¿cómo podemos llevar o aterrizar esto al territorio de una cuenca? Hay que tener en consideración siempre en el planteamiento de políticas o de planes la naturaleza que va a ser unidireccional y asimétrica que se da entre los distintos actores dentro de una cuenca. Esto quiere decir que las acciones que ocurren aguas arriba van a tener siempre un impacto aguas abajo y no al revés, por eso es asimétrica y también es unidireccional, porque en el fondo hay un poder de quienes son titulares de derechos de aguas arriba sobre
el ejercicio del derecho de quienes tienen títulos aguas abajo. También importante mencionar que todas las acciones que ocurren aguas arriba van a conllevar un efecto acumulativo aguas abajo, principalmente cuando hablamos de contaminación. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Establecer políticas que permitan un ordenamiento del territorio con fines o con objetivos que quizás pueden ser mucho más amplios que solo la gestión del recurso hídrico, que puede incluir e integrar los conceptos de gestión de fenómenos naturales o de prevención de riesgo, a través de la manipulación de la superficie de la cuenca, y esta manipulación de la superficie de la cuenca también me gustaría destacar que puede ser con herramientas que son completamente naturales o infraestructuras verdes, y también puede venir apoyada de otro tipo de infraestructuras que son llamadas también infraestructuras grises o construcciones, como quieran llamar. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de cada vez que hay intervención dentro de una cuenca? Es el de manejar el cauce superficial, ya sea esto con el objetivo de aumentarlo o de disminuirlo, y de también poder optar a una recarga mayor de los acuíferos involucrados dentro de esta cuenca, para así tanto evitar catástrofes cuando hay crecidas o aumentos del recurso, y también evitar efectos negativos cuando hay escasez de este. Entonces acá tengo algunos ejemplos de formas de gestión del recurso hídrico con distintos objetivos. Acá mezclé un poco lo que son objetivos directamente enfocados a la disponibilidad del recurso, y otros que van directamente enfocados más a la prevención de riesgos. Entonces, en la primera imagen se ve reflejada una situación que ocurre frecuentemente, y que si hacemos memoria, hace 1 o 2 semanas atrás se vio una escena así en Alemania, donde hubo una inundación completa de un pueblo, y que si se viera, o sea, si se ve satelitalmente la imagen de lo que ocurrió en Alemania, iba a ocurrir algo similar a lo que se muestra en esta imagen, que en el fondo es la localización de distintas comunidades en zonas que históricamente o naturalmente son parte del cauce o del el camino, por decirlo vulgarmente, que recorren los cuerpos hídricos. Entonces, ¿de qué manera la planificación territorial nos puede ayudar? En este caso en específico, hay una evaluación de en qué área es posible como localizar entonces la zona de inundación que va a tener este curso hídrico, porque la va a tener, ya sea aguas arriba o aguas abajo. Entonces, en este ejemplo hay una mezcla de una infraestructura gris, que sería la implementación de este muro o de este dique, y también una infraestructura más bien verde, porque se crea entonces esta llanura aluvial, que permite entonces que los excesos del recurso hídrico queden aposados acá, sin influenciar a las comunidades que se encuentran aguas abajo ni aguas arriba. Otra de las prácticas que son tendencia actualmente es el potenciamiento de zonas aledañas a los cursos hídricos y los ecosistemas aledaños, que tienen por objetivo ser barreras naturales ante fenómenos, pero también tienen una relevancia, puesto que son los principales que permiten rellenar, las principales estructuras, perdón, que permiten recargar entonces los acuíferos en los que se localizan estos cursos hídricos. Una de las estrategias es la mejora de pastos, y en específico hay un ecosistema que últimamente es bien mencionado, que son los bofedales, y que como servicio ecosistémico otorga la capacidad de controlar o de retener agua constante, retienen los excedentes también de aguas cuando hay aumentos de caudales, y para fines agrícolas también son muy positivos, puestos que se caracterizan por ser un tipo de forraje o un tipo de vegetación que es siempre verde, y por lo tanto sirve de forraje en todas las épocas del año. En este otro ejemplo acá hay un
una acción de manejar o de restauración de los meandros de los ríos, que en el fondo son las estructuras sinusoidales naturales que suelen tener estos cursos y que históricamente han tendido a ser canalizados y con posteriores efectos o fenómenos que de repente han traído escenas como inundaciones. Entonces la tendencia actual es a reconstituir estos meandros naturales que tienen los ríos para permitir que los cauces restauren las características físicas naturales de ellos, como son la velocidad de los cauces y también la capacidad de disminuir entonces el arrastre de sedimentos. ¿Cómo? Devolviendo entonces las características y los procesos morfológicos y ecológicos naturales del río. Y por último, como ejemplo, quise poner la restauración o la regeneración de turberas, que son ecosistemas particularmente muy importantes, puesto que concentran la mayor cantidad de carbono orgánico en el planeta, a pesar de cubrir solamente cerca del 3% del territorio terrestre, y que aparte de tener características de potencial infiltración y la recarga de acuífero, tienen un efecto importante en el potenciamiento del efecto invernadero cuando no son gestionadas de manera correcta y tienden a secarse o a sacar o extraer agua de acá. ¿Por qué? Porque este carbono orgánico que se ha acumulado durante años, al producirse el secado de las turberas, empieza a liberarse en forma de gas de efecto invernadero. Por lo tanto, una no mantención o una no gestión de este ecosistema también es un efecto, o va a provocar un efecto negativo, no solamente la gestión del agua, sino que también va a ayudar a potenciar un efecto de cambio climático que actualmente no queremos. Entonces, llegamos a cuáles van a ser o cuál es la relevancia de la discusión actual en torno a las demandas constitucionales o al proceso de redacción que se está dando actualmente en el país y que también viene apoyado de una discusión que se ha dado las últimas semanas en el Senado en torno a la reforma al Código de Aguas y que entonces tiene como historia un proyecto de ley que fue ingresado en marzo del año 2011, o sea que lleva en tramitación más de 10 años, y que busca establecer como derecho esencial el acceso al agua para consumo humano y también dar una seguridad jurídica de que el ejercicio de este derecho se va a poder llevar a cabo. También tiene como objetivos principales hacer de regulador del proceso de constitución de los derechos de agua, del ejercicio de este, y también regular la extinción de estos derechos a lo largo del proceso. Por otra parte, también busca proteger o como objetivo secundario, proteger entonces y fortalecer la función del agua dentro de los distintos ecosistemas acuáticos y terrestres, porque como ya lo he mencionado a lo largo de esta presentación, cumplen un papel clave en la resiliencia de los ecosistemas ante el cambio climático. Entonces, este proyecto de ley, dejé acá abajo porque esta presentación se las mandarán, una lectura recomendada que habla en el fondo o hace un breve análisis de cuáles son los tópicos de las discusiones que se han dado actualmente en el Senado y que va a direccionar entonces o va a dar una alerta preliminar más o menos de cuál va a ser los tópicos de la discusión constitucional que debiera darse en torno a este recurso, puesto que como se ha mencionado, es una demanda que se ha levantado desde los distintos territorios de Chile y tiene una relevancia importante el planteamiento de la gestión en base a manejo de cuencas, tanto así que incluso los candidatos presidenciales de las primarias recién pasadas lo plantearon como modelo de gestión para el recurso hídrico y también como modelo de gestión de los recursos naturales en general. Digo esto de que los candidatos lo
de primarias lo mencionaron, puesto que fue relevante, al menos para mí, darme cuenta de que dos de los candidatos del Pacto Chile Vamos habían incluido la gestión en base a cuencas dentro de su programa, y también los dos candidatos del otro bando. Entonces, en conclusión, creo a modo personal que esta es una reforma totalmente necesaria, que viene como a dar de preámbulo o a establecer preliminarmente ciertas institucionalidades o ciertos lineamientos que van a tener que finalmente ratificarse con la redacción de el órgano constitucional, pero como discusión, como digo, es relevante de mencionar, puesto que viene a poner de manifiesto demandas ambientales que se dan o que se están dando actualmente a lo largo de todo el territorio de Chile. Entonces, para ya ir finalizando, dejo esta propuesta que no es un diagrama mío, sino que es una propuesta que fue generada por Transición Hídrica, que es una organización que busca plantear distintas acciones o formas de remediación y de gestión para el escenario actual del recurso hídrico, y que plantea entonces 4 puntos principales que debieran integrarse en la discusión del proceso de otorgamiento de derechos de agua. El primer punto, entonces, es la gestión e institucionalidad del agua, que busca entonces el reconocer que hay un proceso de cambio en torno a esta gestión del recurso, y que tiene entonces que desarrollarse condiciones que permitan alcanzar la seguridad hídrica a través del fortalecimiento de las instituciones a nivel central, pero también a nivel local, puesto que son finalmente los gobiernos locales los que llevan la implementación de las acciones en los territorios. Y también es importante, dentro de esta gestión e institucionalidad del agua, si es que se toma, por supuesto, como sistema de gestión, el que haya un reconocimiento de la cuenca como la unidad de gestión, y también un reconocimiento de las funciones que cumple en torno al desarrollo económico, social y ambiental de un territorio. El otro punto importante es la conservación y protección de los ecosistemas hídricos y también de los ecosistemas asociados y relevantes en la atribución o en el aumento de la resiliencia de los ecosistemas por sus servicios ecosistémicos particulares, como lo son la regulación de los flujos de aguas superficiales, depuración de la calidad de las aguas, y un largo etcétera, que podríamos hablar un webinar entero solo de eso, de los servicios ecosistémicos. Por otra parte, el uso estratégico del recurso, que viene en el fondo a levantar la necesidad también de la implementación de estratégicas o políticas que vayan a potenciar la educación ambiental y un cambio de conciencia que es importante en el contexto de cambio de reformas que se están dando en Chile, y no solamente en Chile, también en el mundo. Y también es importante en este punto de la eficiencia y el uso estratégico del recurso, que haya una nueva regulación sobre los derechos de aprovechamiento, ya que actualmente en la práctica ocurre que hay otorgamiento de más caudal del que efectivamente hay disponible en las cuencas. Y finalmente, el cuarto punto, y no menos importante, es que de acá en adelante deben generarse políticas que vengan en pro de permitir en el fondo una transición o un cambio de la dependencia únicamente del recurso hídrico disponible en cuerpos superficiales o subterráneos de agua. Entonces, hay que generar una institucionalidad, financiamiento
y la habilitación de sistemas que sean multipropósitos, que permitan entonces un desacople entre las aguas que van a ser finalmente utilizadas para fines netamente productivos y las aguas que van a ser otorgadas para el aprovechamiento humano y de saneamiento. Y finalmente, como a modo de conclusión, dejo este pequeño como invitación a reconocer que estamos en una etapa de cambios, que es importante para ser capaces de adaptarse a esta etapa que haya un reconocimiento y una gestión de las distintas amenazas y de los niveles de exposición en los que se encuentran los territorios, que sea también importante gestionar en torno a los recursos disponibles y no a recursos que no existen, y que se tomen en cuenta las proyecciones tanto de la evolución de los ecosistemas, pero también la proyección del crecimiento social y económico que está presupuestado para Chile. También es importante reconocer en esta discusión o en esta etapa de cambio que se van a dar sí o sí se va a llegar a distintos acuerdos y esos acuerdos deben incluir a la mayoría de los grupos de interés y a los usuarios del recurso hídrico o del sistema hídrico que esté en discusión, ya que al incluir a los distintos actores se crea un sentido de pertenencia o de identidad con el recurso que es más fácil o que permita a la larga que se establezca de manera más fácil acciones de prevención y de cuidado con ellos, y también el reconocer o el involucrar o el integrar estos actores a la discusión y a la toma de decisiones permite evitar a largo plazo que se generen conflictos por los distintos usos en el territorio. Es importante también que se respeten las identidades de los territorios, independiente de cuál sea el proceso o las herramientas para la otorgación de derechos, puesto que todas las cuencas en Chile tienen distintas características naturales, físicas y químicas, y con ello también los territorios y las comunidades que se encuentran localizadas dentro de ellos. Entonces, como conclusión final, creo que es importante que en esta discusión que se está dando y en este proceso de cambio a nivel nacional, se logre alcanzar un equilibrio en la gestión de los recursos, no solo hídricos, sino naturales, y o principalmente poniendo énfasis en la importancia que tiene el recurso hídrico para la mantención de la vida en cualquiera sea las dimensiones que esto se piense, y con el fin entonces de satisfacer todas las demandas por igual y no solamente las actuales, sino también las que se proyectan a futuro. Muchísimas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado esta presentación. Ahí está entonces mi correo electrónico. Si alguien tuviera algún tipo de consultas, puede hacerlo a través de la parte de cuestionarios y preguntas, questions and answers. Y si no, de todas formas, queda acá mi correo disponible para que me puedan escribir en otra instancia, y si es que alguien quisiera más adelante seguir conversando del tema, que personalmente para mí es bastante apasionante. Creo que no hay preguntas, entonces dejo abierta, como les digo, la invitación a que si alguien quisiera abarcar otras temáticas o profundizar en alguna de los temas que he tratado hoy, que me puedan escribir, como les digo, a este correo, y yo estaré muy contenta entonces de responderle. Muchísimas gracias entonces por su asistencia. Ay, creo que llegó una pregunta. No era una pregunta, era un comentario. Muchas gracias, como les digo, por su asistencia. Creo que van a enviarles estas presentaciones para que tengan el material ahí, y espero que puedan rescatar algo de
de todos los conceptos que se trataron hoy en día y de la invitación a que esta sea una discusión que integre a los distintos actores y que logre satisfacer, como dije, las demandas o las necesidades de todos los actores involucrados. Muchas gracias.